Profe, ¿Sí? antes que continúe, yo tenía una inquietud. Imprimí el programa y estaba viendo el programa que tenemos como 13, 14, 15 unidades. El programa Sí, tiene 15 unidades, sí, ¿sí? El ese es parcial va, ¿hasta qué unidad va a ir el parcial? hasta la unidad 7 inclusive. Ujú. Y después rendimos las otras 7, así damos rápido y rendimos. No, primero hasta la unidad número 7 y después el resto se rinde en el integrador final. Ah, bien. Bueno, pues, Pero es hasta la unidad ujú, 7 inclusive. sí, bien, bien. Bueno, entonces les decía que en esta unidad lo que se ve es la estructura del derecho agrario y su funcionamiento. Y les decía que justamente el derecho agrario funciona sobre dos grandes recursos, sobre el recurso tierra y sobre el recurso agua. Sobre el recurso tierra es donde mayormente se realiza la producción, cualquier tipo de producción, es decir, ya sea agraria o producción pecuaria, cualquiera de los dos. Pero también existe actividades agrarias que se desarrollan sobre el recurso agua, que son los llamados cultivos hidropónicos, ¿sí? Bueno, eso es lo que nosotros vamos a ver en esta unidad específicamente. Lo primero a ver es definir o entender qué se entiende por la estructura fundiaria o estructura agraria. Cualquiera de los dos términos es válido, ustedes lo van a encontrar en los libros, lo van a encontrar como estructura fundiaria o estructura agraria. Si toman Brevia, seguramente es estructura fundiaria porque es un autor más clásico, en cambio Pastorino ya lo trata ya como la estructura del fundo, la estructura de lo agrario, ¿no es cierto? Pero se refiere a lo mismo. Y esta estructura, fíjense acá en la filmina lo que les dice que es el conjunto de las relaciones que existen entre los factores sociales, económico y jurídico. Es decir, entre estos tres factores, la relación que existe es lo que nosotros vamos a considerar a esta estructura fundiaria. Ahora bien, esta relación social, económica y jurídica existe en todas las materias. Lo que va a caracterizar a que sea la estructura del fondo es lo siguiente, que surge de la actividad agrícola y que tiene por objeto bienes y servicios y obras que por su naturaleza o destino son indispensables para el desenvolvimiento de la comunidad rural. Entiendan rural en el sentido amplio, como lo habíamos visto en la unidad anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? De que la estructura de lo agrario no solamente se agota en el uso o el aprovechamiento de la tierra como recurso, sino que en realidad va más allá del solo hecho de la zona rural o de la tierra o del campo. Y también comprende todas estas relaciones que nosotros vamos a ver en la materia y que hacen a las relaciones sociales, económicas y por supuesto las jurídicas, que son los que va a dar el marco normativo, ¿no es cierto?, a la regulación de esa actividad. Ahora, esta estructura fundiaria, dentro de esta estructura, nosotros tenemos diferentes elementos que ustedes ya lo han visto o lo hemos mencionado, mejor dicho, en la unidad anterior. Y estos elementos, fíjense que son el sujeto titular, es decir, ya vimos en la unidad anterior, porque el sujeto titular se va a referir a el sujeto agrario. ¿Quién es el sujeto agrario? Otro elemento de la estructura agraria es el predio rural, es decir, el lugar donde se va a realizar esa actividad. Esto ya vimos de que el predio rural hoy día no necesariamente es sinónimo de zona rural, porque hemos visto en la unidad anterior de que incluso tenemos en las zonas periurbanas actividades agrarias y no necesariamente terminan siendo un predio rural
por sus condiciones geográficas, ¿no es cierto? Pero es como uno de los elementos, una de las características que tiene esto. Después otro elemento, bueno, es justamente lo que se va a producir, es decir, ese complejo de bienes y ese complejo de servicios que ese sujeto titular en ese predio rural va a terminar produciendo. Y para todo esto tiene que existir una organización. Por más mínima que sea, pero tiene que existir una organización. Si no existe una organización, difícilmente este sujeto agrario pueda realizar una actividad agraria que tenga como fines esta producción de bienes y servicios. Luego, siguiendo un poco en el desarrollo teórico y volviendo a la que es la estructura fundiaria, acá en la filmina fíjense de que hay un concepto de vivanco. Ustedes tomen el concepto que quieran, puede ser vivanco, puede ser brevia, puede ser pastorino, cualquiera. En la filmina está a modo de ejemplo el de vivanco. Y fíjense de que vivanco considera al fondo agropecuario, es decir, al predio rural donde se va a realizar la actividad, como es el complejo de bienes y servicios agrarios, fíjense, que se asientan sobre un predio rural, y ahí él especifica que ese predio rural puede ser propio o ajeno. Ajeno en el sentido de que puede ser un predio arrendado, es decir, no va a ser el mismo titular registral, ¿no? Y que se hayan organizados en función de la producción agropecuaria. Fíjense cómo él en su definición incorpora este elemento que vimos anteriormente, el de la organización, que se hayan organizado para lograr esta producción agropecuaria. Y ya habla de agropecuaria, es decir, habla en tanto de la actividad agraria en sí como la de la actividad pecuaria. Y ahí agrega de que en cualquiera de sus formas de especialización en cuya dirección la ejerza el sujeto agrario, es decir, que siempre esté en cabeza de un sujeto agrario. Y la clase anterior ya vimos que este sujeto agrario, bueno, lo podemos clasificar de diferentes formas. Puede ser una persona física, una persona jurídica, ¿no es cierto? Pero tiene que, para ser considerado sujeto agrario, realizar una actividad agraria. Y esa actividad va a ser agraria cuando existe un ciclo biológico, ¿sí? Bueno, les pido que cualquier comentario relevante, así que no sea de asistencia, que figure en el chat. Si alguno lo lee, me lo hace saber, por favor, porque a mí la ventana en mi computadora, la ventana del chat, cuando estoy presentando la diapositiva se desaparece, se minimiza. Entonces lamentablemente por ahí si alguno hace alguna pregunta o algo en el chat no lo termino visualizando. Bien, seguimos. Ahora, este fondo, este predio rural, que tiene esos elementos de organización, del sujeto agrario, que está destinado a esa producción de bienes y servicios, tiene ciertas características este fondo. Entre algunas de esas características son las siguientes que están mencionadas acá en la filmina. Ustedes en los libros pueden encontrar las mismas o algunas otras características. Fíjense de que acá les dice las características del predio rural. Son lugares donde el trabajo se realiza en áreas rurales. Que el trabajo del hombre se efectúa siempre con participación de la naturaleza, es decir, siempre está ligado a un aprovechamiento de algún tipo de recurso natural. Puede ser tierra, puede ser agua, puede ser el bosque, algún tipo de los recursos siempre va a estar ligado a esta actividad. De ahí viene las bases del criterio de la teoría de Carroza. Luego fíjense que les dice que tiene por finalidad la utilización de los recursos naturales o artificiales con destinos productivos. Es decir, estos recursos que hicimos mención anteriormente, la idea
el objetivo final es la producción, que exige siempre una organización adecuada para el cumplimiento de los fines específicos. Como les decía anteriormente, por más mínimo que sea la actividad, tiene que haber un mínimo de organización. Así sea una empresa familiar, tiene que existir un mínimo de organización, aunque más no sea de forma informal, pero siempre hay una organización. Y que el mantenimiento y funcionamiento requiere un equilibrio económico y social. Fíjense esto de que acá habla de un equilibrio económico y social. Y si ustedes se remiten a la primera unidad que nosotros vimos de derecho ambiental, que vimos el mapa ese de los tres factores, el económico, el social y el ambiental, ahí se iba relacionando los tres factores hasta, bueno, lograr el equilibrio perfecto sería adecuado, que es el desarrollo sustentable, ¿no es cierto? Pero a su vez, antes de llegar a ese punto, existían otros tipos de equilibrio. Y entre ellos existía justamente esto, habíamos visto el económico y el social. Y habíamos visto que cuando hay un equilibrio entre lo económico y lo social, estamos en presencia de una actividad que es viable. Si bien no es considerada en términos óptimos de sustentabilidad, es decir, no es puramente sustentable porque falta la tercer pata, es decir, faltaría lo ambiental, pero por lo menos estos dos factores, el económico y el social, estaría equilibrado, entonces estaríamos en condiciones de tener una actividad viable. Bueno, esto es lo que pretende el derecho agrario un poco, porque el derecho agrario en realidad pone más el acento en la producción misma, ¿no es cierto?, que en la conservación o preservación del ambiente. Bien, estas son algunas de las características generales del fondo. A ustedes se les puede ocurrir otras características. En los libros lo van a encontrar otras características y tampoco hay un número, es decir, no es que el predio rural tiene 20 caracteres, tiene 50 caracteres. Cada autor lo menciona de diferentes formas. Acá hay una recopilación de autores donde la mayoría son de Brevia por ahí, pero por ahí se pone así los más destacados, ¿está? Bueno, habiendo visto esto de el sujeto, la estructura, cuál es ese objetivo que tiene el derecho agrario, las características del predio, ahora vamos a entrar específicamente sobre el recurso suelo, es decir, sobre la actividad agraria que se realiza sobre la tierra como recurso, ¿no es cierto? Antes de ingresar a eso, nosotros acá en la clase hacemos un paréntesis y traemos, a forma de refrescar la memoria, sobre las funciones del suelo, los tipos de suelo, cómo podemos clasificar los suelos, ¿sí? Esto como para entender lo que luego va a venir específicamente en producción agraria. Entonces, cuando vamos a trabajar al suelo, es decir, cuando vamos a hacer uso de este recurso, primeramente tenemos que identificar que los recursos tenemos dos grandes categorías, los renovables y los no renovables. Dentro de los renovables tendríamos al bosque, a alguna flora, fauna, etc. Y dentro de los no renovables tenemos los petróleos, minerales, etcétera, que nosotros ya lo vimos cuando vimos derecho minero. Incluso hoy día estaríamos en condiciones de incorporar en los no renovables al agua. Fíjense que acá el agua en la filmina está dentro de los renovables. Sin embargo, hoy esto está discutido y la balanza
se inclina más por la idea y por la teoría de que el agua finalmente es un recurso finito, ¿sí? Entonces lo podríamos clasificar dentro de los no renovables. Pero de todas formas, esto no es la discusión a la que venimos, es simplemente como para refrescar los tipos de suelos. A su vez, dentro de estas dos grandes clasificaciones, nosotros tenemos diferentes tipos de suelos. Suelos arenosos, livianos, arcillosos, fuertes, calcáreos, húmedos, ¿sí? Y cada uno de esos va a afectar de forma positiva o negativa a la hora de nosotros tratar de hacer aprovechamiento para un determinado cultivo. Ahora, a todos estos suelos, sea el tipo de suelo que sea arenoso, calcáreo, húmedo, etc., existen factores que perjudican al suelo, ya sean suelos en elevaciones o sean suelos en mesetas. No importa la ubicación geográfica, pero de una u otra manera los factores influyen en los suelos de forma negativa. Y tenemos factores como por ejemplo la erosión eólica, la degradación, la erosión hídrica, la desertificación. Todas esas son factores que influyen negativamente al suelo. Y ustedes me dirán por qué está coloreado, por qué está pintado en rojo. Y porque esto que yo les mencioné son factores que influyen negativamente sobre el suelo, pero fíjense ustedes que son factores naturales, o por lo menos en el que el hombre no tiene una influencia directa, ¿sí? Es decir, nosotros no podemos evitar la erosión eólica directamente. Quizás a través de nuestras acciones y mejores costumbres ambientales, etcétera, etcétera, bueno, terminemos de forma indirecta, sí influyendo en la mitigación de esto, ¿no es cierto? Pero directamente no podemos manejar lo que es la erosión eólica, la degradación, la erosión hídrica, la desertificación. Por más que saquemos una ley, que vamos a sacar una ley prohibiendo la erosión eólica. No es que va a venir el viento, va a ver la ley y va a decir, no, acá tengo que cumplir porque tengo sanción, ¿no es cierto? Es algo natural. En cambio, los otros factores que aparecen seguidamente, como el desmonte, el cultivo irracional, las malas prácticas, el agotamiento del suelo, esos sí son factores que influyen negativamente sobre el suelo, pero son obra del hombre. Los desmontes son obra directa del hombre, el cultivo irracional, el monocultivo, el sobrepasar la capacidad de carga de carga productiva, ¿no es cierto?, de un terreno, son acciones directas del hombre. Y esas acciones directas son de influencia negativa en el suelo. Y contra esos factores negativos sí podemos hacer algo nosotros, que justamente es lo que se trata de hacer desde el aspecto jurídico, tratando de protegerlo a través de diferentes leyes y medidas. Y entre ellas tenemos, fíjense acá en esta filmina, algunas normas conservacionistas tratando de evitar esto de la deforestación, del mal uso de los terrenos. Entre ellos podemos mencionar, fíjense, la ley 13246, que es la ley de contrato y arrendamientos, que es una ley del año 48, sin embargo está vigente. Y es la que ustedes van a estudiar, si Dios quiere, después del primer parcial, una vez aprobado, van a estudiar esta ley desde el artículo 1 hasta el artículo 40, porque es la ley madre en los contratos, ¿no? Entonces, esa es una de las leyes que protege las tierras. Después, en su momento, también estaba la ley, la 22428 del año 81 también, sobre fomento y conservación de los suelos. Esto fue, por supuesto, a posterior fue modificado, reglamentado, pero sigue la misma línea.
Y después tenemos diversas normativas, tenemos en el Código Civil y Comercial, tenemos normativa, después tenemos normativas de diferentes leyes, como las leyes de colonización, que en su momento, las primeras, ahí fíjense, la 817 del año 76, pero que esto después se fue modificando. Tenemos la ley de colonización, que es la 21.900, que lo vamos a ver más adelante. En definitiva, nosotros desde el marco legal sí podemos tratar de evitar estas acciones negativas que van a perjudicar el suelo. ¿Y por qué a nosotros nos interesa proteger el suelo desde el derecho agrario? Porque justamente, como les dije anteriormente, es la plataforma, es el medio en el cual nosotros vamos a obtener nuestra producción. Entonces, por eso es que nosotros ahora estamos viendo, ustedes me dicen, dirán, profe, ¿qué tiene que ver geografía o acá topografía con derecho? Por algo vine a estudiar derecho porque justamente no me gustaban eso, seguramente alguno dirá. Pero nosotros tenemos que necesariamente entender esto, el por qué proteger al suelo, para entender la finalidad productiva, que es lo que persigue el derecho agrario. Entonces, habiendo visto esto, como yo les había dicho, ahí hacíamos un paréntesis, refrescábamos un poco la memoria en los tipos de suelo y qué es lo que afecta negativamente al suelo. Ahora, en el derecho agrario, cuando nosotros vamos a elegir un suelo para la producción, vamos a elegir un suelo para un determinado tipo de producción, como puede ser soja, girasol, algodón, que ustedes quieran, naranja, tomate. Tenemos que determinar o elegir un lote, una parcela, un fundo, como quien dice, un fundo. Ahora, dentro de lo que se conoce como el fundo, tenemos fundos que son inapropiados, es decir, lotes, terrenos que son inapropiados. En el programa de estudio ustedes lo van a ver como deformaciones negativas. Es decir, estos son parcelas que por la característica que tienen estos lotes, no van a obtener buena productividad. Es decir, no son aptos para producir un cultivo de una forma óptima, ¿sí? Y entre estos fundos malos, por decirlo así, tenemos 4 tipos: el latifundio, el minifundio, el parvifundio y el longifundio. 4 tipos de fundo que son insuficientes para una producción adecuada por las características del predio. Más de uno habrá escuchado hablar de que, por ejemplo, no, la verdad, ese campo no sirve porque sí es grande, pero ahí vos lo que plantes no se produce, es mala la tierra es muy pesada, ¿sí? Es muy arcillosa. Bueno, habrán escuchado hablar quizás de esos tipos, y en realidad estamos hablando de estas deformaciones negativas cuando hacemos referencia a lo agrario, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver específicamente cada uno de estos, cuáles son las características que hace que estos terrenos sean malos para la producción. El latifundio. El latifundio, fíjense que les dice que se constituye una forma defectuosa del fundo agrario. Además de la forma irregular del predio, de una forma irregular del predio, además de eso, está caracterizada generalmente por la existencia de una superficie predial relativamente excesiva. Es decir, son formas defectuosas, es decir, de forma irregular del terreno,
el terreno generalmente es amplio, de ahí viene lo latifundio, de la amplitud, es decir, son terrenos grandes, con relativamente excesiva, con mano de obra asalariada, es decir, existe mano de obra asalariada, y con escasos bienes de capital y de servicios. Es decir, el predio es grande, pero no hay suficientes bienes o recursos materiales y humanos como para trabajar el predio. Por eso les dice con escasos bienes de capital y servicios. No hay lo principal, es decir, no hay una adecuada organización. Entonces, por todas estas características que les fui mencionando, que está acá en la filmina, y que ustedes lo van a leer en los libros, es que el rendimiento productivo que se pueda obtener en este tipo de predio va a ser malo. Lo que impone formas de vida y de trabajos anómalas, es decir que, como les decía hoy, se puede producir, o sea, va a salir una producción, pero esa producción no va a alcanzar a cubrir las necesidades básicas, y menos para obtener beneficios de esos frutos, que es la idea que pretende el derecho agrario, ¿sí? O la actividad agraria. ¿Se entiende? Entonces, cuando encontramos un predio con estas características que estamos viendo acá, estamos en condición del llamado latifundio, es decir, un predio deficitario, un predio malo para la producción. ¿Se entiende? Ahora, tenemos otro predio, otra forma negativa. Esperen que ahí. Tenemos otra forma negativa, que es el llamado parvifundio. Doctor, ¿Sí? una pregunta, un ejemplo del latifundio, ¿puede ser un ejemplo? Y en realidad, o sea, un ejemplo es un terreno que sea excesivamente amplio, es decir, a ver, en nuestra región, por ahí, tener un terreno de 50 hectáreas, donde quizás no es excesivamente amplio, pero estamos dentro de las dimensiones de considerar un terreno amplio, 50 hectáreas, pero que la forma del terreno generalmente es irregular, porque puede ser que tenga una forma muy sesgada o una forma a especie de triángulo, es decir, de forma irregular, y que en ese terreno, para 50 hectáreas, no hay suficientes bienes de capital y servicios, es decir, no hay suficientes personas que puedan trabajar, no hay suficientes maquinarias, ¿sí? Para cubrir las 50 hectáreas, y que además no hay una organización, no hay una estructura organizativa de las personas que trabajan en el lugar, o que pudieran trabajar en el lugar, ¿no es cierto? Entonces, al no haber una organización, tampoco hay una buena producción. ¿Se entiende? Profe, ¿pero no Sí, sería más un problema del propietario del fondo? claro. Porque si no hay escaso bien y capital y servicio, pues ya no es problema de la tierra, sino del propietario que no tiene las herramientas para trabajar el suelo. Claro, sí, sí, sí. Por eso, acá, ojo, nosotros estamos viendo los fundos. Los fundos se componen de esos factores que nosotros vimos anteriormente. Por eso vimos la estructura del fondo. ¿Sí? Vuelvo un poco para refrescar. Acá, fíjense, elementos de la estructura del fondo. No es solo el predio rural, es el sujeto titular, que ahí es donde viene esto que vos me estás diciendo, no es problema del sujeto que no mete suficiente recurso humano y material, exactamente, es problema del sujeto. Pero el fondo rural está compuesto por el sujeto, por el predio, por la producción, es decir, los bienes y servicios,
y la organización. Entonces, todos estos elementos son los que conforman al fondo rural. Y lo que nosotros estamos, Ahora entiendo. viendo actualmente son las deformaciones negativas del fondo, es decir, del conjunto de elementos. ¿Está? Entonces, Sí, lo entendí. bien, entonces ahí vimos latifundio. Ahora les iba a explicar el parvifundio. En el parvifundio sí el problema generalmente se presenta en la tierra. Porque primero vamos a leer y después les comento. El parvifundio, fíjense que les dice, es el fundo deficitario. O sea, aquel que por lo exiguo de la superficie predial, no obstante de los bienes que se le incorporen, no llega a producir rendimientos económicamente aceptables, ya sea que su producción se destina al consumo de sus propietarios o para la venta en el mercado. Es decir, en el parvifundio generalmente tenemos un sujeto agrario que pone bienes y servicios suficiente. Generalmente tenemos una organización y generalmente tenemos más una propuesta de productividad encaminada, ¿sí? Pero acá el problema específicamente sí es la tierra. Por eso les dice que es un fondo deficitario. Es decir, el fondo ya es malo en cuanto a la producción. O sea, hagamos la actividad agraria que hagamos, no vamos a obtener buenos resultados porque la tierra es mala. Puede ser una tierra muy contaminada o puede ser una tierra que contenga muchos metales pesados. Es decir, acá sí la tierra ya es deficitaria. No importa que el sujeto titular le inyecte todo el dinero necesario, inyecte las personas que necesite el predio para trabajar, ¿sí? Inyecte una buena organización, tenga ideado un buen esquema de producción. Es decir, tenemos todo perfecto, menos la tierra. Entonces, por eso se considera como el parvifundio en este caso. Acá sí es específicamente la tierra el que no es apto para una producción. Después, otra deformación negativa en cuanto a la producción es los llamados longifundios. Los longifundios son estos terrenos que son fundos excesivamente extensos en su longitud y extremadamente estrechos en su latitud. Es decir, son predios amplios, pero son los llamados lonjas, porque son predios que, a ver, ejemplo, tendrán 40 metros de frente, 50 metros de frente por 2000 metros de fondo, de largo. Imagínense un campo con 50 metros de frente, es decir, media cuadra, por 2000 metros de fondo, es decir, 2 kilómetros. ¿Qué se puede hacer en un predio así? Es decir, son pocas las actividades productivas. Puedo plantar 2 líneas de pino. Sí, tendré 2000 metros de pino en línea, pero como su ancho es poco, porque son 50 metros, podré plantar 2 pinos o 3 líneas de pino respetando los manuales de buenas prácticas, ¿se entiende? Entonces no termina siendo un predio muy beneficioso, el longifundio. ¿Está? Y bueno, y el cuarto predio considerado como deformación negativa, esperen que ahí el chat está, a ver si puedo activar. Presente nomás. Presente nomás, bien. Presente, bien. Y les decía, el cuarto predio
con deformación, considerado como deformación negativa, es el llamado minifundio. Este es por ahí el más complejo. ¿Por qué? Si ustedes van a estudiar por Brevia, Brevia considera de que el minifundio es el fundo ideal, es decir, el fundo básico del cual se puede partir una buena producción. En cambio, otros autores consideran de que en realidad el minifundio termina siendo un fundo improductivo, lo mismo, es decir, una deformación negativa. Las dos posturas están debatidas, son aceptables, o sea, es decir, les hago la aclaración porque ustedes, si siguen a Brevia, le van a estudiar minifundio y van a encontrar de que él dice que el minifundio es la unidad ideal, dice. Se puede considerar como la unidad ideal. Entonces ahí como que hay una contraposición entre el desarrollo de lo que estamos dando en clase y lo que establece el autor. Pero si ustedes agarran otro autor, ¿Sí te escucho, Sergio? Sí, eso no va a depender de lo que yo quiero producir. Por ejemplo, si es un minifundio, puedo hacer invernadero, por ejemplo, producir tomate. Lo que no voy a poder es crear ganado, por ejemplo. Ahí no. Exacto. O sea, va a depender de la... Exacto. Por eso, teniendo ese criterio que vos tenés, por ejemplo, en el que diste ahora, es el que Brevia considera de que es la unidad básica, ideal. Porque vamos a leer y después comentamos. Fíjense que dice que el minifundio consiste, como su nombre lo indica, como fundo mínimo. Es decir, constituye el tipo de unidad mínima de acuerdo a una región o un país determinado. Por medio de él se puede lograr organizar una estructura agraria adecuada, como decía Sergio, una estructura agraria adecuada, por cuanto no exceda las medidas superficiales ideales, ni tampoco esté por debajo, es decir, es el fundo mínimo. Y como decía Sergio, es el fundo en el cual se puede realizar una producción como en invernadero, o se puede realizar una producción mínima, y que esa producción mínima va a alcanzar para dar sustento a una familia. Es decir, lo que por ahí se conoce como la producción agraria familiar, ¿no es cierto? Bueno, ese que una familia trabaja su propio campo, su propia tierra, y de ahí mismo se provee. Bueno, eso es lo considerado minifundio. Es decir, es un fundo mínimo, tiene bienes y servicios, tiene dimensiones que son aptas para producir, tiene una organización mínima, puede ser formal o informal, pero lo tiene, y lo que se produce en ese fundo está estructurado con dos factores. Con el factor dimensión, es decir, son 2 hectáreas y lo que yo produzco es acorde a esas 2 hectáreas, y eso me alcanza lo mínimo para sustentar el consumo de una familia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por eso eso sería lo considerado el minifundio. Lo considerado básico para una familia. Como decía Sergio, puede ser ahí en situación de invernadero que se realiza una producción, o incluso puede ser ganado. ¿Por qué no puede ser ganado? Porque se puede tener vacas lecheras o el otro tipo de vaca también. Pero, por ejemplo, puede ser un predio que tiene aproximadamente, supónganse, 4 hectáreas. En 4 hectáreas podría, por ejemplo, el propietario poner podría ser, 3 cabezas de ganado. Sí, te escucho. podría ser, por ejemplo, un feedlot que se está utilizando mucho ahora también, profesor, en un predio chico. Claro, sí. Sí, esa sí, que es la ganadería intensiva, ¿no es cierto?
que en un predio chico lo tienen ahí a los animales enjaulados y lo alimentan, sí, 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 también. Bueno, la idea doctrinaria es que estos predios, en teoría, no debería ser suficiente para esto, ni siquiera el feedlot. ¿Por qué? Porque si bien el predio, las dimensiones, porque a ver, en un predio de 4 hectáreas que podemos considerar como minifundio, se podría hacer tranquilamente una producción de ganadería intensiva, ¿no es cierto? Pero los doctrinarios sostienen de que en realidad se podría hacer, pero no es, termina siendo negativa porque se termina saturando por la misma contaminación, se termina saturando la tierra, ¿sí? Pero, a ver, esto es sumamente discutido. Lo que nosotros estamos viendo, o lo que estamos debatiendo acá en clase, es una doctrina que viene de años. Es decir, estamos hablando de que esto ya se habló en la ley, en la 13246, en el año 48. Hoy día, como bien ahí dijo la compañera Analía, existen muchísimas tecnologías que, como la ganadería intensiva, que cada vez los animales crecen o hacen engorde más rápidos en lugares más reducidos, ¿sí? Cuando se debatió esto de los predios de formaciones negativas, no se tenía en cuenta esto, ni los doctrinarios, ni los legisladores a la hora de sancionar una ley, se tenía en cuenta todo el avance tecnológico. Fíjense que incluso, si nosotros volvemos un poco al ejemplo del longifundio, que yo les decía, es un predio que no sirve, porque es estrecho y largo, es decir, se podría realizar 2 líneas de plantación de pino, pero quizás hoy día con la tecnología que existe en materia forestal o en alguna otra materia del agro o de lo pecuario, ese fundo podría ser perfectamente aprovechable para alguna actividad. ¿Se entiende? Nosotros por eso acá seguimos todavía viendo un poco esto de un poco la historia del derecho agrario, lo clásico, que todavía esta unidad, que sería la unidad número 2 de derecho agrario, sigue muy ligada a la unidad anterior, es decir, todavía estamos viendo como los antecedentes del derecho agrario, ¿sí? Y entre ellos están esto de los fundos de deformaciones negativas. Pero es cierto, hoy día con la tecnología que existe en materia de producción, cualquiera de estos fundos podría ser fácilmente, entiendo yo, revertir las condiciones, las características negativas y obtener una producción, ¿sí? Hay muchísimos tipos de producción, Entonces, bien, siguiendo esto con el tema del programa, que en el programa ustedes tienen las cuales son las deformaciones negativas, están compuestas, están viendo estas deformaciones negativas, ¿sí? Entonces, ahora yo les pregunto, ¿cuál es el predio ideal? Es decir, si todas esas condiciones que nosotros vimos, uno no es apto porque es muy chico, el otro porque es muy grande y no hay suficiente mano de obra y capital, el otro no es apto porque es muy estrecho y largo, el otro no es apto porque la tierra es mala. Entonces, ¿cuál es el fondo básico del cual nosotros podemos partir, donde decimos, bueno, hay un sujeto agrario titular, hay organización, podemos obtener? ¿Cuál les parece que debe ser? ¿Sergio, vos levantaste la mano? Sí, yo creo que va a depender de lo que voy a producir, ¿o no? Sí. Puede ser. O sea, para ganadería, un suelo que tenga buena pastura,
Por ejemplo, Sí. que tenga reparos también, que tenga plantaciones de árboles para que se protejan los animales. Claro. Si voy a plantar, por ejemplo, a producir citrus, me conviene que el suelo sea buena la tierra y que escasos montes, porque si no tengo costos de desmontar, y voy a ir viendo que depende de lo que Exacto. voy a producir, voy a buscar el suelo apropiado. Esa es la idea que a la mayoría de nosotros seguramente se nos viene a la cabeza. Es decir, depende de lo que voy a producir, el tipo de suelo y demás. El problema es que nosotros estamos viendo derecho agrario. Es decir, desde el derecho, nosotros tenemos que decir jurídicamente qué es la unidad económica ideal o cuál es el predio agrario ideal jurídicamente, que es lo más difícil. Porque es cierto, todo esto que decía Sergio, que decía Analía, es cierto de que son teniendo en cuenta todos estos criterios de normas técnicas, de buenas prácticas, ¿no es cierto? Pero y desde el derecho, como nosotros como operadores del derecho tenemos que dar una definición jurídica. Bueno, lo cierto es que es... ¿Cómo? El más productivo podría ser. Profesor. Claro, tenemos que determinar jurídicamente, sí, Daniel, tenemos que determinar jurídicamente. Debería haber con el desarrollo sustentable. También tendríamos que considerar eso. Bueno, lo cierto es de que si ustedes, o sea, yo les pregunto cuál es el predio ideal, y lo cierto es que hoy día no hay una ley, no hay un código que nosotros podamos ir y donde nos diga expresamente y con fuerza de ley, con fuerza de norma, qué es el predio ideal. No existe. Desde el punto de vista del derecho. Sí, desde el punto de vista del aspecto técnico, como decía Sergio, si mi suelo es apto para ganadería, bueno, ahí viene el ingeniero agrónomo, el veterinario y va a determinar si es apto o no. Pero desde el derecho, desde las ciencias del derecho, no tenemos una definición concreta en nuestro plexo normativo, qué es el fundo ideal o esto de la unidad económica ideal de producción. Entonces, nuevamente, tenemos que hacer todo un análisis de los factores, de la doctrina, volver otra vez a la doctrina italiana. Y para entender un poco qué vamos a ver nosotros por unidad económica, es decir, cuál va a ser nuestro predio ideal, del cual de ahí vamos a partir, los autores, los doctrinarios, consideran de que hay que tener en cuenta los siguientes factores. El factor técnico de la explotación racional, lo que decía ahí Daniel, es decir, esto de la idea de que sea sustentable, de no agotar la tierra, de no agotar el recurso. Tenemos que tener en cuenta el factor agroecológico, es decir, las condiciones de la tierra, la superficie, la calidad, lo que decía Sergio, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta lo económico, o sea, la relación entre lo que se va a producir y la demanda o el consumo que se podría obtener por ese producto. Se tiene que tener en cuenta el factor sociológico, es decir, tomar como unidad de trabajo a la familia tipo, es decir, que alcance ese predio para que una familia tipo produzca, se abastezca de ello, pero que no se termine ahí, sino que además lo producido le sirva para obtener un rédito, una ganancia suficiente que le permita progresar. Esa es la diferencia que hacen los autores con el minifundio, que dicen que el minifundio permite a una familia tipo producir, permite consumir, es decir, abastecerse, pero hasta ahí llega, no tiene suficiente producción como para que le genere suficiente ganancia que les permita progresar.
Entonces, por eso es considerado una forma negativa para algunos autores. Para Brevia, vuelvo a repetir, él considera que no. Ustedes tomen, como siempre, acá la libertad de bibliografía. Acá yo no les exijo que ustedes sigan un autor u otro autor. Lo que sí les exijo es que me mencionen a quién siguen a la hora de dar una respuesta. Bueno, y también hay que tener en cuenta el factor jurídico, es decir, la concreción justa del derecho a la propiedad. Acá viene otro tema a debatir, porque nosotros estamos haciendo mención de que vamos a trabajar el derecho agrario sobre el predio rural, sobre la tierra. Esa tierra nosotros lo llamamos la estructura fundiaria, la estructura del fondo. Esa estructura ya vimos que se compone por el sujeto, por la organización, por la tierra, por el predio mismo y por la producción. Que esa estructura tiene formas negativas o deficitarias y bueno, estamos tratando de determinar cuál es la óptima. Y ahí nos encontramos ahora con el problema de que para esto tenemos que entrar en el terreno del derecho civil, es decir, de la propiedad, porque la tierra va a estar en manos de un propietario, va a haber un propietario. Entonces también hay que tener en cuenta ese factor jurídico, ese propietario, hasta dónde tiene derechos, qué tipo de derechos tiene, hasta dónde puede hacer uso, qué puede hacer con sus predios, qué no puede hacer, ¿sí? Entonces, todos estos factores son los que la doctrina considera que la unidad económica, o sea, que hay que considerar a la hora de ver la unidad económica. Chicos, le hago una aclaración, paréntesis, no tiene que ver con la clase. Si se corta, esperen la conexión, la clase, esperen un ratito y vuelvo a retomar, porque estoy sin energía, estoy sin luz, estoy con generador, no sé cuánto va a durar el combustible del generador y no sé si ya volvió la energía de la red, así que si se corta es por eso, así que me van a tener que dar un 10 minutitos ahí como para volver a reiniciar todo. Aclaración nomás por las dudas. Bien. Y seguramente creo que queda un anfitrión cuando... ¿Seguramente qué? Perdón, no te escuché bien. Queda un... Sí, sí, queden creo ahí. Que si usted se desconecta quedaría un anfitrión. Queda un anfitrión, exactamente. Quedaremos sí. Acá en el aula igual. Sí, quedan ahí de última. ¿Sí? ¿Qué lo vamos a hacer? Yo recién ingresé porque estábamos rindiendo el recuperatorio de comercial. ¿Cómo te fue? Bien. Muy bien, entonces estás perdonada. No, bien. Sí, profe, yo también. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahora ustedes son de Pinedo, ¿no es cierto? Sí. No, no eres ya, Ángela. Profesor, buenas tardes. Pero son de la extensión de Pinedo. Ahora más tarde Sí, somos de Pinedo. Me dicen el presente. Más tarde les vuelvo a tomar. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, entonces, siguiendo con el desarrollo de esto, les decía de que para determinar qué es la unidad económica hay que tener en cuenta estos factores técnicos. Y una vez teniendo en cuenta estos factores técnicos, bueno, hay que ver alguna normativa que nos permita a nosotros interpretar qué es la unidad económica. Y la normativa actual y vigente que tenemos a la hora de interpretar de dónde sacar o qué considerar a la unidad económica, lo encontramos en la Ley de Arrendamiento y Aparcería, que es la ley que yo les mencioné anteriormente, que es la 13246 del año 48. Sí, señores, del año 48, la ley vigente. Faltaría, por supuesto, que actualizarla, pero actualmente sigue siendo la vigente. En esa ley, en el artículo 30, nosotros vamos a encontrar una similitud, es decir, una especie de interpretación de lo que se podría considerar en la Argentina como a la unidad económica ideal. Porque fíjense que les dice, está copiado textualmente acá, les dice todo predio que por su superficie, por la calidad de la tierra,
por la ubicación, por las mejoras que hay en el mismo y demás condiciones de la explotación, racionalmente trabajada por una familia que aporta la mayor parte del trabajo necesario, es decir, en el que trabaja la familia en sí nomás, permite subvenir sus necesidades, es decir, que permite solventar las necesidades de esa familia y además permite una evolución favorable a la empresa. Entiéndase la empresa que se está hablando en un sentido de organización, no se está hablando en un sentido comercial, ¿no es cierto? Bueno, esto está textualmente en el artículo 30 de la ley 13246. Es la ley de arrendamiento y de parcerías rurales. Entonces, en ese texto es donde nosotros encontramos una similitud que el legislador, si bien no dice que la unidad económica de producción o la unidad mínima de producción es tal cosa, pero sí hace referencia de esta forma. Entonces, si nosotros jurídicamente tenemos que determinar cuál es la unidad económica, nos tenemos que remitir a esta ley en su artículo 30 y complementar con la doctrina italiana. Acuérdense que si una de las características que tiene el derecho, es que tiene ese aspecto publicístico y que el carácter es general, es decir, que si bien cada país, cada región va a tener sus propias normativas internas, pero hay condiciones y principios del derecho agrario que son comunes en todos los lugares. ¿Sí? Entonces, en base a eso es donde nosotros nos remitimos justamente al derecho agrario italiano, porque por ahí es el que más desarrollado tiene esta cuestión de lo agrario. Y fíjense que en el derecho italiano, ellos dicen ahí que se entenderá por unidad mínima, ellos sí tienen una definición de unidad mínima del cultivo, la extensión de terreno necesaria y suficiente para el trabajo de una familia agrícola. Y si no se trata de terreno roturado, es decir, si no se trata de uno de estos terrenos de formaciones negativas que nosotros vimos anteriormente, para ejercitar un cultivo según las reglas, las buenas prácticas agrícolas. Fíjense de que es bastante parecido a lo que establece el artículo 30 de la ley. Por eso les digo de que se complementa. Este artículo 30 en realidad nosotros lo complementamos con doctrina, en este caso la italiana, para determinar qué consideramos jurídicamente a la unidad económica. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Bien, Sí, profesor. Ahora encaja. Exactamente, es largo, es por ahí un tanto tedioso estos temas. ¿Saben qué? Lo difícil de estos temas de la unidad número 5 y la unidad número 6 es que es doctrina. Nosotros veníamos viendo todo ambiente, donde en ambiente ustedes tienen una ley, van a la ley y estudian la ley. A lo sumo estudian un comentario de algún autor, pero es siempre sobre la ley. Lo mismo en minería. En minería tienen un código, van al código, estudian en el código y está el tema. En estos temas de derecho agrario que nosotros estamos viendo ahora, unidad 5 y unidad 6, no hay una ley, es doctrina. Y eso es lo que hace dificultoso por ahí el estudio en sí. Por eso la vez pasada los chicos en el grupo de WhatsApp, bueno, ustedes ahí en el grupo de WhatsApp, que es muy largo el material, que si se toma todo, bueno, etcétera, etcétera. Y yo les dije el primer día, es una materia extensa. Lo largo de la bibliografía, no, quédense tranquilos que no supera Penal 2. Penal 2 son 3, 4 tomos actualmente, así que quédense tranquilos que esto no le supera, pero sí es extenso y son varios puntos. Por eso les decía que no se dejen estar para el último momento
Y fíjense que si les pareció extenso con la bibliografía que descargaron del campus, y todavía lo que falta, porque recién hoy, por ejemplo, les habilité la bibliografía de la unidad número 6. Así que si les pareció extenso las 5 primeras unidades, todavía le tienen que agregar las 6 y las 7. Entonces no se dejen estar, vayan haciendo sus apuntes de clase, sus cuadros, pregunten lo que necesiten, lo que no se entienda. No hay ningún tipo de problemas, yo les voy respondiendo. Bien, entonces, si hasta acá no hay mayores dudas, ahora seguimos en el mismo tema. Profe, entonces para establecer, digamos, la unidad económica, tenemos que tener en cuenta el artículo 30 y la doctrina italiana. Exactamente, sí, así es. Les decía de que, bueno, esto está relacionado con la propiedad, que es uno de los factores. Fíjense, vuelvo un poquito para atrás, fíjense acá, que les dice unidad económica, el último factor, el factor jurídico que dice concreción justa del derecho de propiedad. Es decir, para determinar esto de la unidad económica no podemos hacer caso omiso al derecho de propiedad, porque todos estos predios, sean buenos o malos, o sea, es decir, sean malos, o sea, latifundio, minifundio, parvifundio, longifundio, o sea, una unidad económica, va a estar en manos de ¿quién? De un sujeto. No importa si ese sujeto es físico o una persona física o una persona jurídica, pero va a ser un sujeto agrario. Y ese sujeto va a tener la titularidad de la propiedad. En alguno de los sentidos. Puede ser el titular registral como puede ser el arrendatario. Entonces, por eso es necesario determinar cuál es esa conexión que existe con el derecho de propiedad. Y acá vamos a entrar a recordar un poquito reales, ¿no? Que fíjense, bueno, habrán visto ustedes, esto está muy sintetizado, que en el derecho romano el carácter de la propiedad era absoluto. Era el rey quien tenía las propiedades y disponía hacia el uso y usufructo de la propiedad en el derecho romano. Luego, cuando comienzan a aparecer los códigos, aparece el código napoleónico, ya este carácter de absoluto va perdiendo jerarquía en sí, claro. Y ya va apareciendo esta idea de la propiedad como función social. Si bien todavía se seguía manteniendo las tierras, las propiedades de las tierras en manos del rey, pero ya la función social comienza a aparecer, ¿sí? Y bueno, y posteriormente aparecen los nuevos códigos, donde ya la propiedad comienza a tener más fuerza, este carácter de la propiedad como función social. El español de México. Exacto, el de México. Bueno, y actualmente nuestro código unificado, CU quiere decir eso, el código unificado, es decir, el civil y comercial, establece que el dominio es el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y a la acción de una persona, ¿sí? Y que el dominio es exclusivo y perpetuo. Y ahí aparece el absoluto que actualmente es modificado. O sea, eso es básicamente y muy resumido, ustedes lo saben mejor, la parte del derecho civil en cuanto a reales. Ahora, esto que nosotros estamos viendo y que ustedes vieron en derechos reales es sobre la propiedad y sobre la propiedad civil. El problema es que nosotros ahora estamos en el derecho agrario y como derecho agrario tenemos una propiedad agraria. Entonces tenemos que ver cómo funciona la propiedad agraria. ¿Se acuerdan que en el derecho minero, la propiedad del derecho minero era una propiedad diferente a la del derecho civil? Es más,
La propiedad minera se rige por el Código Minero y la propiedad del superficiario se rige por el derecho civil. Bueno, acá en lo agrario no tenemos un código agrario. Entonces hay que ver cómo se rige o cómo juega esto de la propiedad. Lo cierto es que no hay nada concreto, es decir, no hay una ley, no hay un código que lo establezca. Pero la doctrina propone una serie de características que tiene que tener la propiedad agraria. Dentro de la doctrina, el ideólogo de todo esto es el doctor Maldonado. Él fue el que propone, él fue el que propuso esto de los caracteres de la propiedad agraria. Ustedes en su programa, creo que dice ahí propuesta doctrinaria de Maldonado, caracteres de la propiedad agraria. Maldonado, o sea, lo que establecía es que la propiedad agraria tiene que tener los siguientes caracteres. Tiene que ser exclusivo, es decir, que la propiedad agraria tiene que ser exclusivo en cuanto a dominio. La propiedad agraria tiene que ser revocable, tiene que ser indivisible, justamente ¿por qué tiene que ser indivisible la propiedad agraria? Para no caer en las deformaciones negativas, no caer en un longifundio, bueno, el parvifundio ya vimos que es la tierra la que está defectuosa, o sea, pero justamente para no caer en esto de los longifundios, de las lonjas, las llamadas lonjas o los terrenos irregulares, es donde plantea de que debe ser indivisible la propiedad agraria. Tiene que ser inembargable, justamente porque la idea es la producción. Entonces, para obtener una producción óptima y sustentable, la idea es de que sea inembargable. Y al ser inembargable, bueno, también viene de la mano a lo inejecutable. Y esto de inembargable e inejecutable viene de la mano a este segundo carácter que yo lo leí y lo salté a propósito, que es el revocable. Ustedes me dirán, bueno, pero hoy día 2020, con todo lo que ocurre, pero así todo, seguimos teniendo por lo menos un poco de sentido común en el derecho. Me dirán, bueno, pues una locura que uno tenga una propiedad y te puedan sacar sin ser embargado o ejecutado, ¿no es cierto? Porque es cierto, en la propiedad civil uno tiene una propiedad y lo pueden sacar. ¿Por qué? Porque puede ser embargado o puede ser ejecutado. Una hipoteca, por ejemplo, uno es propietario en principio, pero si no cumple, ejecutan la hipoteca y terminan revocándote, ¿no es cierto? Pero en la propiedad agraria, entonces, ¿cuál es el fundamento de la propiedad agraria? Este fundamento que la doctrina propone es justamente que sea revocable teniendo en cuenta esto de la función social de la tierra. Es decir, si un sujeto tiene un lote, un predio rural, tiene una estructura fundiaria, un fundo, y no lo produce de ninguna de sus formas, siendo que la tierra, teniendo esa función social, la principal obligación es el dar aprovechamiento, el dar que este aprovechamiento sirva para toda la sociedad. Aunque sea oneroso, pero la idea es de que la tierra tiene que ser producida. Entonces, si una persona que es el titular, el que tiene el dominio de ese terreno, pero no la produce, que es la función de la tierra, entonces se lo debe revocar, es decir, sacar esas tierras en manos de ese propietario y dar a un propietario que sí la produzca. Esa es la propuesta doctrinaria que propone el doctor Maldonado
en cuanto a la característica, a los caracteres que debe tener la propiedad. Vuelvo a repetir, es una propuesta, no está aprobado, tiene su fundamento en esto de la función social, pero es interesante, es debatible, y en lo que hace a la doctrina agraria se debate mucho e interesa mucho esto. El problema es el enfoque que hay que dar. Y el problema es el abuso por parte de alguna de las autoridades, es decir, del Estado o de alguno de los sujetos, en el uso que se le pueda dar a este carácter de lo revocable. Nosotros estamos estudiando, ustedes están ya en los últimos tramos de ser operadores del derecho. A lo largo de la carrera, de las materias que fueron aprobando y las que no fueron aprobando, lo mismo, porque todo seguramente fue experiencia. A lo largo de la carrera, ustedes habrán visto de que el derecho es transgredido más de una vez. Y sigue siendo. Y cada vez más, más frecuentemente. Y que justamente eso es lo que se trata de remediar, de buscar en las nuevas generaciones, sobre todo en estas nuevas generaciones de profesionales que entidades como la universidad forma y trata de emitir, ¿no es cierto? Y el tema de que la propiedad agraria sea o tenga características de revocabilidad, es decir, que sea revocable teniendo en cuenta esto de la improductividad, es peligroso si se lo usa inadecuadamente, ¿sí? Entonces, por ahora es una propuesta, pero eso nos quita que en un futuro esto se pueda volver derecho positivo, pero a tener en cuenta el sentido de lo revocable. No el revocable porque tengo un terreno y la verdad que hay que sacarle porque él tiene un terreno, tiene un terreno y no lo produce, no planta, entonces no hay que sacarle y dame a mí que yo sí voy a plantar. No con ese criterio así tan superficial, ¿no? Entonces, esa es la propuesta doctrinaria que ustedes lo tienen ahí en el programa. ¿Se entiende hasta acá, chicos? ¿Alguna consulta, duda? Son varios tópicos los que se va tocando, es decir, estructura, suelo. Doctor, ¿Sí? revocable se entendería que pasaría a ser titular o solamente para el uso y goce nomás de la tierra. No, se lo entiende como titular, como dominio, como propietario del dominio registral. En ese sentido se lo entiende. Del uso y goce no, porque del uso y goce justamente nosotros tenemos en derecho agrario contratos, que son las figuras que van a regular este uso y goce. Son los llamados contratos agrarios, que ustedes lo van a ver después del examen. Van a empezar a ver toda la parte de los contratos. Actualmente hay más de 15 tipos de contratos agrarios. Nosotros vamos a ver los más típicos. Entonces, los contratos son las figuras legales a través de los cuales se regula esto. Y justamente ahí en los contratos se establece esto de si este sujeto no hace el aprovechamiento o no realiza lo que se había pactado, se le revoca el predio, porque es simplemente un usufructuador, es decir, es un arrendador arrendatario, ¿no es cierto? Entonces eso no habría inconveniente. Los inconvenientes son con los que son registrales, los que tienen el dominio registral de esas propiedades. ¿Sí? Bien. Chicos, ahora vamos a entrar
también ahí les dice en su programa, en la ley, en una ley específica que es de las tierras rurales en manos de extranjeros. Quieren hacer son 14:40 son. Quieren hacer un corte y volvemos y 50 menos 10, les digo para que vuelvan y 55, ¿sí? Entonces preparamos, calentamos unos mates, agua, algo y retomamos la clase en 10 minutos, 10-15 minutos, ¿sí? Sí, bueno, sí, sí. Bien, yo voy a cerrar la sesión. Yo voy a cerrar la sesión y en 10-15 minutos vuelvo a abrir, así que se les va a desconectar a todos. ¿Estamos? Bueno, quedamos así. Perfecto. Gracias.